El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, viernes 25 de febrero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Santiago 5, versículos del 9 al 12, Salmo 103, entre paréntesis 102, versículos del 1 al 4, 8 al 9 y del 11 al 12. El Evangelio está tomado de Marcos 10, versículos del 1 al 12. El tema de hoy, no te quejes. Queridos amigos de la palabra de Dios, ¿ustedes acostumbran a quejarse? No creo, porque a Dios no le agrada que nos quejemos. La primera lectura nos ordena a no quejarse unos de otros para no ser condenados. Quejarnos no es del agrado de Dios. Necesitamos aprender a tener paciencia. Y el Evangelio nos dice que si Moisés dejó el precepto acerca del divorcio, lo hizo teniendo en cuenta la dureza de los corazones de los hombres de ese entonces. Escuchemos la primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Hermanos, no se quejen unos de otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, sus sufrimientos, y conocen el fin que le otorgó el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero, ante todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni pronuncien ningún juramento, que el sí de ustedes sea un sí y el no sea un no. Así no serán juzgados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Santiago empieza este texto de la primera lectura diciendo: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Queridos hermanos, atención, la queja nos contamina. La queja es como la levadura en la masa, crece, se multiplica. Primera de Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así es. La queja es cosa del pasado. Es poner nuestra mirada hacia atrás, de algo que pasó y nos desconecta del presente. Las quejas responden a las preguntas: ¿quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién se ha atrevido a decir eso de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo acabará mi sufrimiento? ¿Se dan cuenta? Estamos como atrapados en el pasado preguntándonos cómo se podría cambiar una situación que en realidad nada tiene que ver con nosotros. Recuerden, así ordena Pablo en Filipenses 2, 14 al 15. Haced todo sin quejas, o sea, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, es decir, una generación quejona, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Queridos, Dios escucha nuestras quejas. Números 11:1.
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahvé, y lo oyó Yahvé, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahvé, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, hubo desaparición, destrucción. En Deuteronomio 39 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, tenemos bendición cuando usamos nuestras palabras, nuestra lengua, para bendición en el presente y quizás para el futuro, pero no para las quejas. Y escogemos muerte, o sea, maldición, cuando escogemos quejarnos. Tarde o temprano nuestra lengua nos llevará a la destrucción o a la muerte por quejarnos. 1 Corintios 10, del 10 al 12 dice: ni murmuréis, o sea, ni os quejéis como algunos de ellos murmuraron o se quejaron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así es, queridos, por favor, escojamos la vida y hablemos palabras de vida, no de queja, para no ser condenados. Y tampoco se vayan quejando del presidente Castillo, no se quejen de nada, punto. Y si tenemos que quejarnos de algo justo, pidamos sabiduría antes de abrir nuestra bocota. Santiago 1, del 5 al 7, que Dios da sabiduría gratuitamente. Otra cosa, las palabras negativas de queja no generan cambios positivos, por más que nos esforcemos en quejarnos. Por eso Santiago en 3, 11, 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El agua salada corresponde a las quejas y el agua dulce a la bendición que sale de nuestra boca. Jesús nos ordenó también en Mateo 12, 34 al 37, diciendo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca males cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados, y por sus palabras serán condenados. Es decir, del corazón bueno el hombre del buen tesoro del corazón saca bendiciones, y el hombre malo del mal tesoro saca quejas de quejas y de quejas. Queridos, recuerden, daremos cuenta de cada queja que salga de nuestra boca. Continuemos con el texto de la primera lectura. Verso 10 en adelante. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job aprendió a ser paciente en las buenas y en las malas, y nunca se quejó de Dios o de su situación. Santiago 1, versos del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna. Gloria a Dios. Y en Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y el amor ágape es paciente. 1 Corintios 13, 4 al 5. El amor es sufrido o paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Finalmente, Pablo nos recomienda en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya, amén y amén. Santiago termina ordenándonos en el verso 12. Pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Lo mismo ordena Jesús en Mateo 5, 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya pues, esto incluye el estribillo, te lo juro por mi madrecita. Por favor, no jures ni de juego. Oremos con el Salmo 103, entre paréntesis 102. El responsorial es, el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata la vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Y el responsorial respondemos, el Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Respondemos, el Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Respondemos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerle a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les mandó Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, Moisés dejó escrito este precepto teniendo en cuenta la dureza de sus corazones. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mira cómo Jesús también
ya pone lo que existe actualmente en nosotros, que la mujer se puede divorciar del marido. Pero bueno, me encanta cómo Jesús les gana a los fariseos que querían ponerlo a prueba con el tema del divorcio. Ojito, ojito, estos fariseos habían trastocado las disposiciones de Moisés a tal punto que si la esposa, por ejemplo, quemaba la comida o se engordaba mucho, estos hombres le hacían una acta de divorcio a la mujer y se deshacían de ella. El colmo. Por eso Jesús les dijo que Moisés les había dejado ese decreto del divorcio por la dureza de su corazón, porque esa no era la voluntad de Dios, ya que lo que Él había unido, el hombre no lo podía separar. Atención, Dios detesta el divorcio, queridos, así que las parejas que me escuchan, esfuércense, sean valientes y perseveren con la ayuda de Jesús. Los discípulos, ya en casa, porque no tenían clara la cosa, le preguntaron lo mismo a Jesús. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Recuerden, en ese tiempo solo el hombre podía pedir el divorcio. ¡Auch! Jesús le respondió, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Queridos, el divorcio no es la voluntad de Dios y punto. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.